días y bienvenidos todos a Bolivia Political Crossroads. Hoy es sábado 23. ¿En qué fecha estamos? Hoy es 23 de enero, perdón, 2021. Hoy tenemos un invitado muy especial, Julio Aliaga Lairano. Bienvenido, Julio. Muchas gracias de verdad por regalarnos tu mañana y estar acompañándonos el día de hoy. Cuéntanos, por favor, un poco para los que no te conocen, ¿quién eres? Bueno, buenos días, Paul. Buenos días, Ernesto. Hola, Julio. Yo, como ha dicho Paul, yo me llamo Julio Aliaga Lairana. Soy sociólogo, politólogo, y tengo ya mis años, más de 60. He sido durante toda mi vida militante del MIR. Nunca he sido un militante destacado, un dirigente. He sido más bien un formador. Mi vida está vinculada a la educación. He sido catedrático, decano, en fin, ese tipo de cosas, y me gusta, vivo la política. Y he estado pocas veces, a pesar de ello, en puestos públicos. El último ha sido durante el gobierno de Yanine Áñez, que me llamaron para que me fuera a México y me hiciera cargo de la Embajada Boliviana en México. Estuve ahí un año. No sé si ese es un buen resumen. No, perfecto. Empezaríamos por ahí, con ese último punto. Haber estado en México como representante, o no sé cuál sería hablé un poco con Ernesto ayer de esto, que embajador no hubo, porque eso tiene que ser una cosa aprobada por el Senado, ¿cierto? Entonces, Así oficialmente es. el cargo fue de... es encargado de negocios. Encargado de negocios. Claro, cuando no existen embajadores, cuando no hay embajador, el que lleva la embajada suele ser el funcionario de rango más alto. En mi caso yo era el ministro consejero, y asumes como encargado de negocios, que haces de embajador pero no ganas como un embajador. Es esta parte, la parte mala. Me hubiera gustado ser embajador. Sí, estuve ahí un año, Paul, desde diciembre del 2019 hasta noviembre del 2020. A propósito de eso, Julio, el gobierno de México en ese momento, sobre todo en ese momento, en esa coyuntura, era abiertamente amigable, bueno, tanto así que lo recibieron, ¿no?, a Evo Morales. Y me imagino que tu llegada como representante del gobierno del cual Evo Morales iba escapando, entre comillas, ¿no? Bueno, es una valoración discutible si se iba escapando del gobierno, si iba escapando de sí mismo o del fraude, pero el hecho es que el gobierno de México era muy amigable con él, ¿no? O sea, le abrió la puerta, le ofreció el asilo, le ofreció todo, y tú llegabas justamente como representante del gobierno, entre comillas, enemigo de Evo Morales, y por ende, por extensión también, me imagino que lo sintieron así, ¿no? Un gobierno que no era bien recibido por el gobierno mexicano. ¿Cómo fue ese momento? ¿Era difícil? ¿Era un momento? No era de ruptura, pero por lo menos ha debido ser, me imagino, un poco difícil. ¿Cómo fue? Fue difícil los primeros días, las primeras semanas. Mira, hay que poner en antecedentes. Hay algunas cosas que la gente no conoce y que vale la pena comentarlas. Por ejemplo, el año 2006, que fue el primer año de gobierno de Evo Morales Ayma, fue también el año en que el actual presidente de México, Manuel López Obrador, denunció un fraude, porque perdió la presidencia mexicana, quedó en segundo lugar, y denunció un fraude y se declaró en huelga de hambre en el Zócalo, en México. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Bueno, pues el único gobierno en el mundo que lo apoyó fue el gobierno de Evo Morales, que estaba estrenándose en Bolivia. Y yo creo que esas cosas, mira, se quedan en el corazón de los seres humanos, pues. Claro. O sea, ¿cómo no te vas a acordar
del tipo que te apoyó, que fue el único presidente en el mundo que salió en tu defensa, ¿no? Entonces, años después, y después de una larga amistad y seguro de un cariño personal que le tiene Manuel López Obrador a Evo Morales, se entiende también por ese tipo de motivos, no solamente por la posición ideológica, Claro, ¿no? Sino por ese tipo de motivos personal, personales, que el claro, presidente mexicano le haya enviado su avión a claro, sacarlo del correcto, Chavare, que claro. no era una cosa sencilla. No, ustedes se acuerdan que no había permiso para sobrevolar Ah, sobre 16 horas de Perú. viaje. No, sí, claro, fue una cosa muy complicada. Tuto Quiroga ahí fue un personaje muy importante que ayudó a que el avión mexicano pudiera llegar a Bolivia y lograra salir a pesar de las dificultades. Bueno, Ajá. en esas circunstancias, evidentemente, fue cuando a mí me llaman, estando Evo Morales en México. Yo estaba echado en mi cama de jubilado mirando la tele y me dicen, oye, hay una tarea especial para ti. Y yo decidí aceptarla después de pensarle un par de días, no, no vayas a creer. A mí me dio un poco de temor ir Ujú. y meterme en la boca del lobo, pero al final decidí y pensé que podía hacer algo bueno. Entonces yo soy una persona, no soy de disputa, no soy de pelea, más bien al contrario, Ernesto me conoce bien, Sí, soy más bien de diálogo, muy siempre abierto a dar y me dicen que diplomático por excelencia, he estado en otras misiones, conozco del oficio, Ujú. entonces pues me fui para allá. Pero llegué en el momento en que Evo Morales se venía a la Argentina. O sea, Ah, yo llegaba y Se Morales salía de cruzaron. México. ajá, Claro, hay que entender que México es un país que tiene frontera con Estados Unidos, su alianza de Norteamérica, digo, su alianza y sus mercados, su economía dependen en gran medida de la actividad norteamericana, y la política norteamericana pesa enormemente sobre México. Y desde correcto. luego, por muy populista, izquierdista y lo que quieras, López Obrador tampoco es un loco de remate que se va a jugar la relación por una cosa como esta. Y yo creo que México entendió la presión que debe haber ejercido Estados Unidos, además de que Evo Morales en México era incómodo, ¿no? Porque todo el mundo empezó a protestar diciendo que por qué tiene coches de seguridad, por qué está en esa casa, por qué gastan tanto dinero cuando nosotros somos pobres, tenemos dificultades, etcétera, etcétera. Y tengo la impresión de que a Evo Morales no le gustó la respuesta mexicana de solicitarle silencio, que esté tranquilo, que no se meta en cosas, y decidió por su cuenta irse de una muy mala manera porque ni siquiera se Y se despidió despidió. del gobierno. ¿No? Correcto. El canciller Ebrard, que lo había recibido en el aeropuerto casi con honores de jefe de Estado, después se Sí, quejó mucho que él se había ido en un avión a Cuba casi sin decir hasta luego. claro, Sí, de qué eso me horror, acuerdo. claro. Y en medio de eso, tu llegada, tu interactuación con la gente del gobierno de Obrador, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la...? Pues, pues si hay que ser breve para resumirlo, a mí me Ajá. fue bien. Ah, Yo ya. quedé muy contento, a pesar de dos cosas que ocurrieron que fueron muy difíciles. Yo llegué el 19 de diciembre del 2019, y el día 27 de diciembre la canciller boliviana, ¿no?, decidió declarar persona non grata y expulsar de Bolivia a la embajadora de México en La Oh, Paz. Y ya, eso fue sí. terrible porque yo estaba exactamente una semana todavía en un hotel, y cuando leí la noticia, yo no había terminado de hacer maletas, las volví a cerrar porque dije, como corresponde en estos casos, el Claro, gobierno mexicano Es me va a decir recíproco. que me vaya también, ¿no? claro. Pero sorprendentemente eso no sucedió. Yo 2 días antes me había entrevistado con el director general para América Latina, era mi primer contacto, había hablado primero por teléfono con él, después nos habíamos conocido, habíamos tenido un intercambio, le había explicado por qué y cómo estaba yo ahí y lo que queríamos, lo que estaba yo con las indicaciones con las que iba. Y no sé si esto tuvo algún efecto,
No sé, nunca logré saber exactamente la razón por la cual México, a diferencia de España, por ejemplo, no tuvo un Claro. acto de reciprocidad y no me puso en la frontera y me dijo, tiene usted 24 horas para volverse a su país. Más ¿Qué bien tal? lo contrario, me llamó Martín Borrego, el director general, que después hicimos una muy buena amistad y hasta ahora le tengo un afectuoso cariño, se portó muy bien conmigo. Me llamó y me dijo, México ha decidido que usted se queda y que no lo vamos a expulsar ni vamos a tomar represalias. Y de ahí se abrió un buen canal que nunca estuvo a alto nivel. Mi relación fue a nivel de directores generales y directores. Una vez tuve la oportunidad de visitar y me recibió un poco a regañadientes, un poco duro, el viceministro, el subsecretario, ¿no?, Ajá. de Reyes. Me recibió en su despacho y hablamos 20 minutos y no fue un diálogo muy fácil. Pero por lo demás, y si vale la pena contar algo, en nuestra primera reunión, y así fue la relación, y creo que en eso los mexicanos se mostraron mucho más maduros, mucho más inteligentes que los argentinos, por ejemplo, Ujú. llegamos a una conclusión que le llamamos no cruzar la línea roja, que la planteé yo y que México aceptó de una buena manera. Aquí habían en ese momento 10 refugiados, asilados o lo que se llame en la Embajada Mexicana, Sí, y México quería solicitar los salvoconductos para que se fueran a México. Y correcto. yo les dije que era absolutamente imposible, que Bolivia en ningún caso iba a dar los salvoconductos, porque esa era mi impresión, y así yo leía la actitud del gobierno boliviano, de nuestra canciller y de nuestro ministro de gobierno en ese entonces, ¿no?, el señor Murillo, durísimo como él solo, no tengo que agregar mucho al respecto, ¿no? Y entonces yo fui muy claro con México, muy claros conmigo. Me dijeron, México nunca en su historia ha entregado un asilado refugiado en su embajada. Jamás en la vida. Y no va a ser en Bolivia que ocurra por primera vez. Wow. Entonces llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, no cruzar la línea roja le llamamos. Ni ellos nos pedían los salvoconductos, ni nosotros pedíamos que nos entreguen a los refugiados en la embajada. Y así quedó. Durante un año de ese tema no se habló nunca, ¿no? Wow. México lo entendió bien, Interesante. los bolivianos también, no somos sonsos, ¿no? Y eso Ujú. permitió una buena relación bilateral. Y luego decidimos que todas las peleas se iban a trasladar al seno de la OEA en un espacio multilateral donde nuestros respectivos embajadores iban a insultarse todo lo que quisieran. Se iban a decir todas las barbaridades del mundo, como así fue. Hubieron 2 o 3 reuniones muy difíciles, pero en el seno de la OEA, que era un seno Ujú. donde habían apoyos de uno y otro lado y donde la discusión no quedaba centrada en un dime y contéstame y te digo y te insulto a nivel bilateral, sino que en Claro. ese seno podíamos tener el apoyo y el retruque de quienes nos apoyaban o quienes no y que apoyaban a México. Así quedó la relación durante el año. Creo que se hizo bien y eso permitió la repatriación de los bolivianos que quedaron con el COVID varados allá. Ujú. México apoyó con ayuda humanitaria aquí a Bolivia. Se enviaron 2 aviones con respiradores, con todo gratis, todo gratis, Ajá. con barbijos, o sea, con muchas cosas, y también se permitió que se mantuvieran fluidas las relaciones, el diálogo. Así. Creo que ese es un resumen, creo que ha sido largo, pero para que también quienes nos escuchen y nos vean Claro. se No, no, enteren. No, muy pero interesante. interesante, sí. Y la verdad que Sí. no es la respuesta que yo esperaba. Ajá. De lo que salía en los medios y la pelea y Claro, hoy una adversidad en general, ¿no? Entre gobiernos, o sea, lo que nos llegaba pero aquí, ¿no? claro, no, Qué pero bueno. Paul, pero si te fijas, Paul, eso fue, se puede hacer un recorrido en el seno de la OEA. Hay nuestro embajador eh, Aparicio. Jaime Aparicio, se agarraba a golpes, ¿no?, a gritos con la embajadora mexicana y se llevaba muy mal,
Pero luego, como es en la diplomacia, nosotros hablábamos, la canciller estaba enterado de esto, los vicecancilleres aquí también, que era un acuerdo pactado con México para que tampoco la relación no llegara más lejos. Que no fuera como la Argentina. Lo de la Argentina fue vergonzoso, ¿no? Realmente el gobierno argentino en ese momento se portó muy lejos de lo que es una actitud educada y civilizada y diplomática entre países y estados soberanos, ¿no? ¿Qué tal? Qué interesante, oye. No, no, realmente estas cosas valen la pena porque, como dice Paul, uno no conoce, pues, y los medios no traslucen lo que tú dices con la claridad, ¿no? Porque tú conoces cómo fue la cosa y te expliques con pristina claridad sobre que las agresiones se redujeron al ámbito multilateral y nunca al bilateral, por ejemplo. Ese es un aspecto que no se ha conocido aquí en los medios de prensa. Hay dos cosas que me gustaría que me comentes. Una es el tema que nos comentes. Uno es el tema de la gente. Lo del gobierno está claro, digamos, ¿no? Eso está clarísimo. El pueblo mexicano, yo percibía que en México realmente no lo querían al Evo, digamos, ¿no? Esa era una percepción, que por lo menos un grupo de gente realmente no lo querían, no lo soportaban ahí. ¿Y cómo ven a Bolivia o es tan lejano Bolivia de México que tiene muy poca noticia? Porque por lo menos a mi gusto, y mi gusto es obviamente el siglo XX, México siempre ha sido muy abierto con Bolivia y sobre todo con la gente que ha ido en pos de asilo político en la época de los golpes de Estado, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo ya, Julio, desde muchas décadas, ¿no? Entonces, en el tiempo cambia todo. ¿Cómo es ahora el pueblo mexicano en relación a Bolivia? ¿Lo conoce, no lo conoce? ¿Simpatiza, no simpatiza? ¿Lo querían al Evo, no lo querían? ¿Cómo? El pueblo, te digo, no el gobierno. Claro. No, yo empezaré diciendo una cosa sobre Evo Morales, a quien, como ustedes saben, ni yo ni muchos queremos mucho. Yo creo que ha sido un intento de tirano, en fin, que bueno, por suerte se ha ido. Pero hay que reconocerle cosas a Evo Morales. Una cosa que hay que reconocerle, que es ni buena ni mala, es que Evo Morales es como Maradona, como los argentinos. O sea, si tú vas a Sudán, por ejemplo, en el África, o te vas a Kuala Lumpur y dices, yo soy argentino, te dicen, ah, Maradona. No, nadie sabe ni dónde está la Argentina, pero sí saben de Maradona. Y yo creo que Evo Morales es un fenómeno en el mundo más o menos de esa magnitud, de repente no tanto, ¿no? Pero porque el fútbol es más popular que la política. Pero evidentemente tú por donde vas en el mundo el día de hoy, dices yo soy boliviano y la gente tiene la referencia inmediata de Evo Morales. Cuando yo era muchacho, hace tantísimos años atrás, y estudiaba en España en los años, finales de los años 70, 80, uno decía yo soy boliviano y te decía el dentista, mientras te curaba, te decía, ah, el Che Guevara. ¿No? Era el país, no sabía nada de Bolivia, no sabía muy bien dónde quedaba, pero era el país donde había muerto el Che Guevara, ¿no? Era un poco la referencia. Evo Morales es la referencia. Y en México, sin lugar a dudas, porque su presencia ha significado parte de una discusión mexicana que es tan actual como la puede ser en Bolivia, que es la discusión del mestizaje y lo indígena. Porque si hay pueblos parecidos, son México, Guatemala, el Ecuador, Perú y Bolivia. Son 3 países indoamericanos. Nuestra población es hondamente mestiza, pero con una fuerte influencia indígena, y en México es igual. O sea, tú caminas por la calle en cualquier ciudad mexicana y los rostros son igualitos que los bolivianos, somos iguales, somos mestizos, somos mitad indios, mitad blancos. Y es impresionante esto. Y el debate en México también, este debate del origen, de la identidad, aunque mucho más consolidada que en Bolivia, ese es un debate en México casi resuelto, ¿no? Está a flor de piel. Entonces, para ir a tu pregunta, Ernesto, Evo Morales y Bolivia, ampliamente conocidos, el taxista, el tendero, la peluquera, tal. Todo el mundo, no saben, muchos no saben ni dónde está Bolivia. Algunos decían, en América Central, ¿no? Algunos, así, pero saben de Evo Morales.
¿no? Que es este indio, ¿no? Que en un país enormemente racista, en un país como México también, o sea, porque México es menos racista que Bolivia, es mucho más integrado, pero si tú miras la televisión, todas sus presentadoras y presentadores son chicos rubios y chicas de ojos celestes, y aquí hay mucho más presencia televisiva y en los medios de los indígenas que en México. O sea, es un debate a flor de piel, quiero decir, y esto ha sido parte de las circunstancias mexicanas. Ahora tú decías, no sé si lo quieren o no lo quieren. México también está dividido. Hay gente que vota al PAN y hay gente que vota a Morena con López Obrador, que son de izquierda. Es un pueblo mexicano antiimperialista, tiene una historia revolucionaria muy fuerte, tan pesada o más que la historia boliviana en ese sentido. Y entonces hay filias y fobias como en todo lado. Hay algunos que decían, no, ese dictador, ese no, y hay otros que decían, oh, Evo Morales, el hombre que liberó a los indígenas en América del Sur, ¿no? Entre dictador y liberador. Así es. ¿Qué tal? Qué interesante. Pero no, muy magnífica la experiencia y me parece magnífico que transmitas porque no se saben, pues, y esas percepciones de alguien que tiene agudeza en el análisis son valiosas. Así que no sé si, Paul, tienes alguna cosa más sobre México para luego entrar a Bolivia, porque Julio ya No, está. solo coincido un poco de mi experiencia personal, que yo, bueno, viví un corto tiempo en México y vuelvo siempre que puedo, ¿no? A visitar a mis amistades. Y tengo muchos amigos que son más de tendencias izquierdistas, que se sorprendieron mucho bueno, con la caída de Morales y cuando yo visité hace 2 años, bueno, no hace, sí, antes, en noviembre, bueno, antes de lo ocurrido del 2019, y le comentaba bueno, de sus tendencias autoritarias y como que no entendían, porque otra cosa es vivirlo acá y otra cosa es lo que se proyecta hacia afuera, ¿no? Wow. Eh, y sí, creo que también ha sido un poco difícil de hacerles entender luego de lo ocurrido de octubre, noviembre de 2019, de por qué fue así, porque era, como bien dijo Julio, era como el Maradona. Es una excelente comparación, ¿no? Yo creo que todo el mundo afuera se sorprendió y por qué, pero sí ha sido el mejor presidente que ha hecho tanto para el pueblo y sí, pero tuvo sus grandes errores, ¿no? Pero bueno, eso nomás. Entonces ya. Pero a ver, entrando bruscamente a Bolivia y sin el relato pausado de la llegada de Julio, ayer habló el presidente y yo sí me di a la tarea de escuchar todo el discurso. Realmente, qué bruto, Yo no lo tenía otra cosa apagué. que hacer. No, escuché todo el discurso, ¿no? Y realmente ya es un discurso que creo que amerita por lo menos unos minutos de discusión, porque no lo entiendo, o sea, no entiendo la posición política del presidente. No sé si él ha hecho unos buenos cálculos y tiene unas empresas encuestadoras que le dicen que lo que tiene es que hablar contra la señora Áñez, porque eso le va a repercutir políticamente, o no hace ninguna encuesta y él, como político de piel, siente que es lo que tiene que hacer, estrellarse contra la señora Áñez todos los días, ¿no? Compararse con ella, ¿no? Que a mí, además, la verdad que ya esa comparación me resulta no solo odiosa, sino innecesaria, porque obviamente, ¿no? Yo nunca he estado a favor de este señor Arce, ni tampoco a favor de la señora Áñez, pero a mí me parece que Arce es una persona que ha tenido una trayectoria profesional muy interesante en su vida como economista y que venga a disputarse con la señora Áñez me parece absolutamente innecesario, pero lo hace y al final quedan los dos del mismo tamaño y ya no sé cuál mejor. La verdad, ya no sé cuál mejor, ¿no? Entonces, a mí me parece muy mal su estrategia, pero otra vez, tal vez el hombre tiene una encuestadora que le dice que lo que tiene que hacer es denunciarla todos los días a la señora Áñez. Yo no sé cómo les ha caído el discurso a ustedes ayer, Julio, Paul. A mí muy mal. Yo te digo, escuché unos 5 minutos y lo tuve que apagar.
porque me No, ocasionó una reacción muy, diría que nada saludable. Se me acelera el corazón y me pongo todo tenso y la verdad que pues me afecta muy negativamente. Entonces lo apagué, le escuché a Choquehuanca todo lo que habló. Y en el caso de Choquehuanca, perdón, Julio, que interrumpí, y lo que me agrada de David Choquehuanca, hasta el día de ayer nunca le he escuchado decir, usar el término de gobierno de facto. Quizá lo haya usado y no lo he escuchado, pero ayer ya le metió en su discurso. Que siempre habla de la recuperación de la democracia que se ha logrado, pero de una forma un poco ambigua, o sea, no necesariamente diciendo que esa recuperación fue antes o después de años, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, en el caso de Arce estoy totalmente de acuerdo, ya esto lo hemos hablado antes. Se arremete innecesariamente, sale perdiendo, yo no entiendo. Al final no está en competencia con ella y decepciona mucho. Esto, vinculando un poco de un comentario, yo leí tu comentario, Julio, de las 10 afirmaciones. Que sí, yo también, muy y, interesante. y comentaste algo, la gran oportunidad que perdió Evo Morales de ser un presidente unificador con las condiciones óptimas para hacerlo, diría yo. Y lo tiró por el suelo. Más bien exacerbó totalmente la palabra, la discordia o las divisiones, ¿no? Las divisiones étnicas, raciales, etc. Y Arce, diría yo, se encuentra en una situación similar, quizás no con las condiciones tan buenas como las tenía Evo Morales, con todo lo que está ocurriendo, pero hasta él mismo lo dijo en su discurso de cuando reconoció su triunfo en las elecciones, que habló de unidad y todo aquello, y desde el día siguiente o desde el siguiente discurso de cuando asumió el poder, ya fue otro el discurso, y hasta el día de hoy. Y la verdad yo tampoco lo entiendo, y la verdad siempre quiero darle el beneficio de la duda, pero no sé, ya como que perdí la esperanza. Y de verdad que no le hay una explicación a eso. Racional. No. Sí, Julio. sí, la verdad es que parece que nadie le haya una explicación realmente de fondo para tratar de entender por qué este presidente no aprovecha la oportunidad que tiene en sus manos para encaminar la política y el liderazgo del MAS hacia un rumbo con mayores horizontes. Es inentendible que el golpe de Estado se haya convertido en un leitmotiv repetitivo y terco. No sé si es un problema de encuestadores, pero me da la impresión de que no hay otra cosa que decir. Yo leí ayer a alguien por ahí en un tuit, escribía y decía, finalmente Arce ya ha cumplido un tercio del gobierno que ha sido el gobierno de la señora Áñez. Dentro de poquito va a estar en el año y va a seguir con este machaqueo que finalmente la señora Áñez, la presidenta de transición, fue una transición que duró más de lo que se había propuesto, más de lo que esperábamos todos. Yo me fui a México pensando en 4 meses, me quedé un año, ¿no? Pero fue una cosa muy corta, es un paréntesis en un proceso mucho más largo que es el proceso de 15 años, que es lo que podía haber sido evaluado por el presidente Arce el día de ayer y no centrarse en esto tan duro. Creo que, como dice Pablo, está perdiendo una enorme oportunidad porque es la oportunidad del reencuentro, es la oportunidad de la retoma del diálogo, es la oportunidad de que podemos encontrar del reencuentro entre los bolivianos, ¿no? Con Evo Morales eso era imposible, porque el país estaba dividido
tajantemente en dos. Esta posibilidad de una victoria con una nueva generación del MAS, con una generación y unos liderazgos que no cargan sobre sus espaldas toda la historia del enfrentamiento, de la racialización de la política, del recurso mullido a lo étnico y a lo originario, que al final no sirve de mucho en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, porque más bien en vez de dar quita horizontes, en vez de abrir futuros, retrocede hacia el pasado, pero que se entiende porque así fue que tuvo que sostenerse Evo Morales y su núcleo. La racialización de la política fue una condición muy importante para esto. El señor Arce tenía otro tipo de posibilidades. Y es inentendible que siga tajantemente en el asunto y creo que esto le va a quitar. Pero además, en este esfuerzo por decir no hubo golpe, no hubo fraude y hubo golpe de Estado, cae de mentiroso, porque yo hoy día voy a tuitear, voy a escribir un poquito. Todo análisis, y quienes estén escuchando, yo creo que esto tienen que metérselo muy adentro. Todo análisis que quiera explicar la realidad y la coyuntura en Bolivia, que no parta del hecho del 21F del 2016, cuando el presidente Morales se saltó a la torera la ley, el referéndum, la voluntad del pueblo, que le dijo ya basta, ha llegado el momento de irse, y se lo pasó todo esto por encima y decidió hacer lo que le diera la gana por encima. Todo análisis que no parta de ahí nos está mintiendo. Porque es ahí donde está el problema central de todo lo que pasó. Y Arce, que podría ser la cura, que podría ser la aspirina para solucionar eso, diciendo porque en la interna también se deben decir, no sé si reconociendo frente al país, porque sería demasiado pedirle, pero explicándole al país que él es otra cosa, que al mismo tiempo representa el masismo, el pueblo, lo indígena, la integración, todo lo que quieran decir, pero apartándose de esa primera etapa, podría abrir horizontes de futuro para ese partido y para sí mismo. Y creo que, como van las cosas, se va a quedar en un luchador fracasado frente a la pandemia, y ojalá que le vaya bien en la economía, porque si le va mal, a todos nos va a ir mal. Hay que cruzar los dedos y rogar que le vaya bien, pero como están las cosas, el déficit sigue adelante, la balanza comercial sigue deficitaria, se está lanzando dinero y aumentando la masa monetaria, no se devalúa, en fin, no hay medidas de fondo, por lo menos hasta donde yo llego a ver, no soy economista, soy sociólogo, me puedo equivocar, pero hasta donde llego a mirar, no le encuentro solución. Entonces este presidente se va a quedar en ser un fracaso contra la pandemia, como muchos, porque la pandemia tampoco es que él la pueda vencer. En el mundo la pandemia se está comiendo gobiernos, y ojalá no sea un fracaso en el manejo de la economía, que es lo único que ya a estas alturas le podemos pedir, porque creo que horizontes para otras cosas ya no tiene. Sí, no, bien interesante. Ahora, yo tratando de esforzarme para entender, yo veo dos cosas ahí, ¿no? Uno es lo que acabas de señalar, la economía. La única, el único argumento que yo encontraría para que él se concentre tanto en ella, en la señora Janine, es que la economía esté tan mal que él no ve una solución, por lo menos no a la mano, digamos, ¿no? Y que como sabe que va a venir una hecatombe económica, sin duda alguna, a pesar de cualquier esfuerzo que él haga, entonces está concentrando toda su artillería en culparla a ella de la economía y no reconocer que durante los últimos 6 años la economía ya estaba mal y que la pandemia lo único que ha hecho es agravar ese malestar y además mostrarlo claramente a la población. O sea que no funcionó los 14 años de supuestamente una gran performance económica, sino que lo que dice Chávez en sus comentarios casi cada día, ¿no? Él dice, esto empezó ya a decaer hace 6 años atrás. Y es verdad, ¿no? La economía desde el año 2014 viene en declive, un declive suave, pero declive. Entonces,
a mí me parece que esa es una explicación, que realmente es como dicen los abogados, pues no, este es un hecho ineludible, o sea, la economía está tan mal, ¿no? Pero también es un hecho malo que viene, que lo puedes prever que va a venir, pero que no lo puedes impedir, eso es lo que dicen los abogados, ¿no? Dicen, un hecho que está, que sabes va a llegar y que además, a pesar de que va a llegar y sabes que va a llegar, no puedes hacer nada al respecto. Me parece que por ahí anda un poco, o por lo menos así veo yo, la explicación de echarle toda la culpa a ella, ¿no? Pero eso también se acaba, ¿no? Ante los electores eso se acaba porque la gente acaba no creyéndole. ¿Cuántos presidentes han tratado de sobrevivir, no solo en Bolivia, en todas partes del mundo, no culpándole al de antes? Pero eso tiene un límite, yo creo, y ahí me parece que Lucho Arce se está equivocando. Y la otra razón es una razón que yo la he discutido antes, la hemos discutido con Paul y te la comento, Julio, ¿no? Yo creo que los seres humanos en general vivimos de lo que funciona. O sea, si alguna vez tú, qué sé yo, hiciste algo que funciona y porque te levantaste a las 5 de la mañana, te compraste la lotería y te salió la lotería, crees que cada día tienes que levantarte a las 5 de la mañana y comprar la lotería para que te salga la segunda vez y eso no va a ocurrir. Pero los seres humanos somos así, pues, ¿no? Yo le comentaba alguna vez a Paul que los americanos tienen eso con respecto a los estadounidenses, ¿no? Con respecto al sistema electoral norteamericano, ¿no? Que es un sistema que no genera el liderazgo presidencial de la mayoría, sino genera del colegio electoral, que además es elegido por los votos que se dan en cada estado, y es un sistema que no tiene una explicación democrática en el sentido de que el que más votos tiene es presidente. Es un sistema tan chueco, pero no interesa, ¿ves? No interesa. Yo vengo escuchando esa discusión respecto al sistema norteamericano desde que estaba en la universidad. Yo estudié ciencias políticas igual que tú en Estados Unidos, ¿no? Y esa ya era una discusión entonces, pero no interesa cuánto discutas eso. El único tema que interesa es funciona. Y si lo modificamos, esto se puede caer. Y como siempre funcionó, así nomás tiene que ser, digamos, ¿no? Y a mí me parece que algo así pasa en el Reino Unido, ¿no? Ahí la tienes a la reina, todos se hincan ante la reina, eligen a cuanto primer ministro excelente que ha tenido ese país, pero todos se tienen que hincar ante la reina y además pedirle permiso para las cosas bien importantes que pretenden hacer, ¿no? Entonces, pero funciona, ¿ves? Entonces, como funciona, déjenla nomás a la reina, aunque no haga mucho, pero es un factor de estabilidad. Y tú que conoces mejor que nosotros dos el tema de España, algo por ahí también hay, no tan parecido al del Reino Unido, pero ahí el rey está porque también suponen que es una especie de fiel de la balanza y dejémoslo más tranquilo. Y en Bolivia me parece a mí que así se ha asumido más la situación. Como funciona el odio, ¿no? Por lo menos les ha funcionado electoralmente el odio, entonces, ¿cómo te vas a convertir en un verdadero pacifista o un integrador o un dialogador? ¿Cómo te vas a convertir en eso si te ha funcionado siempre el odio? O sea, no estoy tratando de justificar al masismo en el sentido moral, porque me parece que no tiene sentido, ni el intento, pero sí los estoy tratando de justificar en el sentido humano. Los seres humanos, cuando algo les funciona, siguen repitiendo la misma receta porque creen que de modificar la receta se van a caer al vacío, ¿no? Entonces, yo veo que la gente del MAS, incluido el Lucho Arce, por supuesto, ven que la única receta que conocen de éxito es el odio y generar el racismo, la diferencia, las diferencias entre Oriente y Occidente, entre indios y caras y todo eso, les ha funcionado. Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Inclusive si analizas la historia de Bolivia a partir de febrero del año 2016, no importa, se han pisado la Constitución, han hecho lo que les ha dado la gana, pero el día que van a las urnas, ganan, digamos, ¿no? Entonces, claro, me parece que hay mucho de eso en lo que está haciendo en este momento Lucho Arce, ¿no? Si funciona el odio, ¿por qué lo voy a dejar al odio, no? No tiene sentido. Si entro al amor, voy a fracasar. Entonces, hay que odiar nomás. Y estamos condenados a eso, ¿no? Y además de aquí empalmo con una segunda cosa que me gustaría oír de ustedes dos, ¿no? La muerte del Maico, ¿no? Si hay una personificación del odio en Bolivia, es el Maico, ¿no? Y los homenajes que le han hecho al Maico en estos últimos días
solo desnudan una cosa de esta sociedad, ¿no? Que realmente no está pensando la sociedad boliviana, ¿no? A mí no me interesa que sea de izquierda o de derecha, pero oye, tenemos derecho al raciocinio, ¿no? Y a mí me parece que los bolivianos hemos renunciado al raciocinio, porque esos elogios, que el hombre tenía su valor, no me quepa duda, claro que tenía su valor, no cualquiera hace lo que él ha hecho durante tantos años, me parece una perseverancia absoluta, pero equivocada, pues, ¿no? Entonces, no hay una visión crítica de él. Lo que hay en Bolivia, y nos hemos acostumbrado, es a la agresión, no al análisis del Malco en su actuación política, sino a la agresión. Entonces, claro, si lo atacas al Malco, entonces, claro, eres un cara desgraciado y racista, entonces empieza la pelea otra vez. Pero si me das a elegir entre Víctor Hugo Cárdenas y el Malco, no me quepa duda, hermano. Para mí es Víctor Hugo, ¿no? Este país va a salir adelante y los indios van a salir adelante en la visión histórica de Víctor Hugo Cárdenas, no en la visión histórica del Malco. Pero ahí estamos, ¿no? Difícil salir de esto. Interesante, un poco desalentador tu análisis bueno, de la estrategia de mantenerse con el discurso del odio, Ernesto. Triste, pero creo que en algo tienes razón. Antes de tocar el tema de Mike, quiero comentar algo bueno, una teoría que yo tengo respecto a este temita de por qué Arce parece ser tan empecinado de continuar con esa retórica. Y creo que por un lado no tiene, como economista, y lo que se preguntó Julio, ¿qué está haciendo? ¿Qué medida está tomando? No se ve algo, pues no se ve que hay un plan. Y creo que no lo puede decir porque políticamente sería ponerse la soga al cuello, pero no le queda otra. Es una teoría que tengo, que mantener la economía en marcha, que la gente siga trabajando, que los micros estén en las calles así, y pues la gente que se tenga que morir a causa de todo esto, de no volver a entrar en cuarentenas y demás cosas, van a ser no sé, los soldados sacrificados, si vale el término, porque él tampoco puede volver a imponer una cuarentena rígida, porque uno, porque la economía y el pueblo no lo aguanta, y dos, porque él yo creo que está apuntando, y esto lo he dicho antes también, a que todo se mira a partir del fracaso de Áñez y no se le puede culpar, o sea, en el tema del bajón económico, bueno, que es culpa de la pandemia, pero él dice, Áñez tiene la culpa, que estábamos en números negativos y desde que estoy yo, miren hacia dónde vamos, hacia arriba, que hay crecimiento. Y el rato que se impongan nuevas restricciones, otra vuelta va a haber un bajón. Entonces, y por un lado, yo creo que siendo una persona, creo que hay algo de pragmatismo ahí, de que él pone en la balanza la economía y la cantidad de muertes que puede haber. Y creo que está apostando por esa continuidad del aparato económico. Y creo que eso juega dentro de su decisión, ¿no? De tomar esa posición que está tomando. Hasta en su discurso dijo, no le temen al virus, no le tengan miedo, aunque ya en esta semana se me han ido 2 personas relativamente cercanas. ¿Y cómo no voy a tener? O sea, aunque ya me haya contagiado y si hay recontagio, es una cosa tremenda que diga eso, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Para que la gente siga generando plata y eso que refleja de una forma que le favorece a él, ¿no? Dentro de su gestión, en cuestiones de los indicadores económicos. Eso es lo que yo quería decir respecto a ese tema. No, es para cabalgar ese mismo caballo de la discusión, es verdad que parece que no le queda otra. Parece que este recurso es el único que tiene antes que afrontar lo que el país necesita. Porque yo creo que no hay que
para darse cuenta que lo que necesita el país hoy es un recurso que nos permite enfrentar la crisis económica y otras larvadas y que están dentro del tema, el tema de la educación. ¿Para qué vamos a...? Ya desde hace tiempo un acuerdo entre la mayoría de los bolivianos y que no se van a poder enfrentar con esta dura división que lo único que hace es que un sector se imponga sobre el otro, imponiendo los criterios suyos, que por ser limitados y por ser solamente la mitad son siempre, si no falsos, por lo menos sabemos ya que dada la situación económica en un país tan tremendamente caro como es Bolivia, donde si tú cruzas la frontera para uno o para el otro lado, para que aquí al lado en el Perú, porque yo estoy en La Paz, las papas cuestan la mitad o menos de lo que cuestan aquí en los mercados, o si vas a la Argentina, ¿para qué vamos a decir? No, es muy difícil poder mantener grados de competitividad y de viabilidad económica en el continente con la situación como está Bolivia. No se puede recurrir, como pretende el presidente Arce, por lo menos no se ve otra cosa, a seguir aumentando el gasto público para insertar dinero en la economía y mantener el aparato productivo en funcionamiento. En este lanzar dinero del Estado no se sabe a dónde ni para qué, como ha venido siendo durante tantos años, ¿no? Entonces, sabemos que se necesitan medidas que van a ser difíciles. ¿Y para qué vamos a hablar de la reforma de la justicia pendiente? ¿Para qué vamos a hablar de enfrentar el coronavirus en el tema de la salud? Todas estas cosas requieren de acuerdos nacionales, donde no son solo, sino que las demás instituciones que tienen incidencia, los partidos, los grupos de presión, los movimientos sociales, los movimientos cívicos, de alguna manera coadyuven a que este camino se encauce. Por eso yo he puesto en mi Facebook eso: si no hay reconciliación, no hay esperanzas. Y es una barbaridad, por lo menos a mí me parece, que el presidente Arce recurra a quedarse en este discurso del odio, en este discurso de la confrontación, que, como dice Ernesto, puede dar buenos resultados en términos electorales, en términos estrictamente políticos, pero que a la hora de los cribos profundos, de las necesidades que tiene el país, lo único que van a hacer va a ser debilitar un gobierno al cual le tiene que ir bien, porque si no le va bien al gobierno, vuelvo a repetir, nos va a ir mal a todos, por lo menos en términos económicos. Entonces, retrotrayendo y retrocediendo al discurso del presidente de ayer, me parece que, como decía Paul, está perdiendo y está haciéndole perder al país una nueva oportunidad de que podamos reencontrarnos, porque qué mejor que el MAS, ¿no?, para plantear las banderas del encuentro, el diálogo, la concertación, el acuerdo nacional para salir hacia adelante. Los países, sobre todo en crisis, solamente salen adelante cuando logran estos momentos de acuerdo, donde la sociedad se pone en conjunto y engrana en una dirección que puede dar resultados. Y lo que nos ha demostrado el presidente Arce el día de ayer es que no quiere o no puede o no lo ve, ¿no? Pero no creo que siendo políticos con tanta experiencia, con tanto recorrido y con tanto conocimiento de lo que es la política y el manejo del Estado, estén ciegos frente a esta necesidad que está a la vuelta de la esquina. Sí, es triste. Antes de terminar, yo quisiera, porque a mí me parece importante, sé que, y es un poco injusto pedirle a Julio, porque él ha llegado recién a Bolivia y a La Paz, pero a mí me parece que es imperativo hacer un comentario sobre las elecciones subnacionales, ¿no? A la luz de lo que ustedes plantean, ¿no? El diálogo nacional. A ver,
porque el resultado de las elecciones subnacionales te va a configurar otro escenario político, ¿no? El MAS en La Paz, ¿cómo está? ¿No? Porque si el MAS gana en La Paz es un escenario político y veremos si habrá diálogo así, no sabemos, ¿no? Pero si el MAS pierde en La Paz es otro, obviamente, el escenario y ahí se trata de dialogar con el gobierno central, digamos, ¿no? El gobierno de un municipio opositor con el gobierno del MAS. Y luego el Alto, ¿no? Que el Alto está aún mucho más interesante. Para mí el Alto es un laboratorio político en este momento por la presencia de la señora Copa, ¿no? Ella ha roto prácticamente con el MAS, no sé si espiritualmente, pero políticamente, claro que ha roto, y se configura como una gran candidata, digamos, para ganar ese municipio. No sabemos las cifras, mañana van a aparecer los resultados de las encuestas, pero a mí me parece que ella tiene una gran opción. Otra vez, ¿no? Si ella ganase, es un escenario diferente, ¿no? Porque va a ser, bueno, no sé cuán opositora será. Y en Santa Cruz tenemos lo propio, ¿no? Aquí si gana Camacho la gobernación, se perfila una Bolivia diferente, ¿no? El diálogo tendría que darse, ese es el verdadero diálogo, digamos, ¿no? Pero, por Dios, ¿habrá diálogo bajo esas circunstancias? No sé, por eso es que quería tocar un poquito el tema de las elecciones subnacionales. Ya se vienen, parece que no se va a modificar la fecha. Digo parece porque no sé cuán inflexibles irán a ser las autoridades en esto, si se sigue muriendo la gente, pero aparentemente no se va a modificar. Pero sí se va a configurar un mapa político que puede ser muy diferente y un diálogo en esas circunstancias también hasta dónde se podría dar, digamos, ¿no? No sé, eso les quería plantear a ustedes para terminar el diálogo de hoy día, porque tenemos que hablar de las elecciones. A mí me parece que esto ya se viene y se pinta una Bolivia diferente, ¿no? A ver, Julio. Mira, yo estoy recién llegado, es verdad, pero algo puedo decir de La Paz, A ver. porque hay varios amigos candidateando. No, es un drama porque yo no sé por quién voy a votar. Más allá de la elección política, mis elecciones de amistades, en Negro Arias es gran amigo mío de toda la vida. No, Claudia Bravo, que candidatea a la gobernación, yo la quiero muchísimo, o sea que tengo ahí toda una serie de cuestionantes. Pero mira, con relación a La Paz, yo creo que 14 candidatos es una obscenidad, o sea, es una cosa que no lo puedes creer. Este va a ser está jugando cada quien a sacar un consejo. O sea, nadie va a ganar con el 50% más uno esta votación, va a ser un consejo disperso y a lo que está apostando, me imagino, cada quien es a tener su concejal, que no será de oro, pero será de plata, para negociar la participación en el futuro gobierno, que vaya Dios a saber de quién va a ser. Puede ser Dottweiler del MAS, que es un buen candidato, ¿no? Pero que tiene la rémora de que hay ahí el mundo masista que puede volver a sufrir el rechazo de parte de la sociedad paseña. El Alto, yo creo que está regalado para Eva Copa, pero después de mis últimas equivocaciones prefiero no decirlo muy fuerte. Eva Copa no solamente ha logrado la simpatía de los sectores masistas que no han gustado de estos dedazos, sino que tiene un ejército electoral tremendo con la UPA. Son miles de estudiantes que se han puesto ahí a la orden, comandante, y que le van a hacer una campaña en lo que resta de tiempo. De primer nivel, nadie tiene la posibilidad como Eva Copa de tener una universidad militante a su lado para hacer una campaña en el Alto. A mí me parece que son detalles muy importantes y que Eva Copa va a ganar la alcaldía del Alto y a ver, ella ha demostrado a lo largo de su corta estadía en el Senado que es una mujer valiente y de ideas claras y ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Evo en el momento en que Evo estaba todavía no recluido en el Chapare, sino en su momento más alto de exiliado en Buenos Aires y demás, y le ha parado el carro. No veremos si ahora puede, no puede, en fin, es difícil decirlo, habrá que leerlo en Coca. Del resto del país no me animo a opinar.
es muy difícil porque no estoy con el Claro. detalle y la información a mano. Ujú. No, gracias. Gracias, Gracias. ¿Qué gracias. piensas, Paul? Bueno, localmente, yo tampoco no puedo hablar mucho de La Paz ni otro departamento o ciudad, sino de Santa Cruz. Eh, Acá, vaya, el panorama no es muy alentador, digo yo, porque veo desde mi punto de vista, al menos a nivel municipal, bueno, gubernamental también, una pobreza respecto a las opciones que tenemos. En el municipio, cuando hablamos hace más o menos 3 semanas atrás, un mes, como que no le veía mucha posibilidad de Rolly Aguilera y como que por lo que yo veo, por lo menos en las redes, y no sé hasta dónde habrá estrategia de campaña y demás, porque a ninguno lo veo con una campaña muy fuerte, con la excepción de Angélica Sosa, por los recursos que maneja. Pero hasta el momento no he hablado con nadie que me haya dicho que va a votar por ella. Así que No es querida. no, en absoluto. Y creo que hay algo similar ahí, que hay cierto hartazgo de tantos años de la misma gente ahí y una corrupción descaradísima, creo que peor que lo que hemos experimentado a nivel nacional con toda la trayectoria de Evo en el poder. Entonces, yo digo que, bueno, habíamos hablado de Adriana Salvatierra, pero tampoco no le he visto con mucha presencia. Claro, yo tampoco estoy yo todo el tiempo en el centro y quizás esté apuntando más a las zonas periferias, que tienen mucho peso, obviamente, en cuestión de los números, ¿no? Entonces, no sé qué irá a pasar acá. Yo todavía creo que podría haber una alcaldesa masista, más si tuviera que apostar ahorita y poner plata, aunque no sería muy inteligente, yo creo que de mejores opciones ahorita es quizás Rolly Aguilera. Y en cuestiones de la gobernación, bueno, hay 2 candidatos que tienen posibilidades, que son Cronenberg y Camacho, y si nos basamos en los números de las elecciones que hubo en octubre, va a ser peleada la cosa, pero creo que Camacho probablemente gane, ¿no? El señor Caballero, no sé a qué porcentaje llegará, pero bueno, aquí está interesante, pero triste, porque no sé cómo está la cosa ya, Julio, pero aquí lo que me decepciona demasiado es que ningún candidato presente un plan, más allá de lo que van a hacer con el COVID. Ayer estaba en la casa en el centro en la casa de una amiga, y el centro parece un pueblo fantasma. Claro que también es feriado, pero el centro, o sea, ¿a dónde me voy con esto? Con el tema de que hay ciudades donde cuando el centro histórico está todo dilapidado o cayendo, o sea, eh, hacen esfuerzos para recuperarlo, para hacer una renovación. Aquí se podría hacer algo así, o sea, solo por dar un ejemplo, ¿no? O sea, ningún candidato tiene propuestas serias de cómo hacer mejores en esta ciudad. Johnny tiene sus puntos que son del monorriel y los hospitales móviles y cosas así, pero, o sea, realmente cosas que puedan darnos una esperanza de tener una ciudad como la que merecemos, porque Santa Cruz, con todo lo que aporta a la economía a nivel nacional, debería de estar en mejores condiciones como ciudad. Y lastimosamente, con cualquiera de los candidatos, no veo una oferta seria, ¿no? Ni modo, no sé, no. No, pero Paul, yo creo que hay que dedicarle otra charla otro día
al tema de la oposición, ¿no? O sea, quienes Sí. no estamos con el MAS, esta cosa tan... No, porque es una tragedia lo de la oposición. O sea, Esa es la aquí hay palabra. hay dos partidos nacionales que podrían hacer algo, dos grupos. Uno es Comunidad Ciudadana y el otro es la gente ahí en Santa Cruz, desde Santa Cruz, la gente de Camacho, ¿no? El resto está muy desperdigado, está muy perdido, pero ni estas dos grandes que tienen bancadas en el Parlamento muestran algo. Yo he apostado el 2019 que si perdía las elecciones Carlos Messi iba a vivir a España. Yo sigo manteniendo la apuesta, no creo que el 2020 se quede en Bolivia, va a terminar viviendo en Sevilla una cómoda vacación. Para eso ha estado. Y yo no veo quién sujete las riendas de esta agrupación Comunidad Ciudadana, que finalmente durante dos elecciones se ha fortalecido, se ha ampliado, ha logrado presencia y demás. Y bueno, Camacho desde Santa Cruz está dedicado a la gobernación, ¿no? Entonces, el uno pensando en irse a vivir a España, el otro pensando en la gobernación de su localidad, de su departamento, el resto de la bancada a su suerte, ¿no? Cada quien con su propia idea. No hay un discurso, no hay una presencia de oposición clara y se va a reducir a los concejales que en cada sitio pueda conseguir cada quien, ojalá que sean muchos y que sean muy buenos, y pare de contar. O sea que a la oposición habría que dedicarle una buena reflexión también a ver cómo podemos coadyuvar y qué es lo que podemos hacer. Muy interesante, Julio. Pero sí, no, es que es tentador las dos cosas. Tentador plantear una reunión para hablar de eso específicamente, pero sigue siendo tentador, aunque sea un minutito, hablar algo de eso. Ahorita, Dale. por ejemplo, Paul diseña la situación cruceña con bastante claridad. Yo veo que aquí hay una cosa, ¿no? En Santa Cruz. ¿Por qué pongo énfasis en las subnacionales? Porque yo creo que lo que plantea Julio es bien difícil, o sea, un liderazgo nacional de un partido nacional, eso no se va a dar de un día al otro porque no existe, digamos. Pero lo que sí puede ocurrir es que de las subnacionales surjan planteamientos nacionales. Es también difícil, pero estamos en la encrucijada. A ver, ¿qué es lo que yo creo que puede ocurrir en Santa Cruz? A nivel de la gobernatura, el sistema electoral, yo creo que nos va a llevar a que no va a haber un ganador nítido, o sea, con el 50% más uno. Se va a ir a una segunda vuelta. No importa cuál de los dos gane. Yo creo que en Santa Cruz va a ganar Cronenberg, pero no va a ganar con 50% más uno. Entonces, van a ir a un desempate, pero igual da lo mismo, ¿no? Que gane Cronenberg o que gane Camacho, porque yo no creo que ninguno de los dos tiene la opción de ganar en primera vuelta. El poderío del MAS es muy fuerte porque en Santa Cruz el MAS, y eso siempre ha ocurrido, ¿no? Desde en los últimos 15 años, el MAS en Santa Cruz es donde más nítidamente se divide la sociedad racistamente, desde un punto de vista racista, digamos, ¿no? Aquí no hay izquierda o derecha, lo que hay es los llamados autodenominados blancos, digamos, ¿no? Contra los indígenas, digamos, los collas. Entonces, en Santa Cruz, esta disputa por la gobernación es más claramente racista que en ninguna otra parte del país. Para mí, esto es así como un queso, digamos, ¿no? Los blancoides se van a ir con el Camacho y los que se consideran mestizos o indígenas o indígenas se van a ir con el MAS y eso le va a dar un poderío al MAS tremendamente grande, ¿no? Que yo creo que espero estar en lo correcto, pero así lo estoy oliendo yo, ¿no? Va a ser muy fuerte la votación del MAS. Pero lo que ya no sé es lo que va a ocurrir en la segunda vuelta, porque el estatuto cruceño te lleva a la segunda vuelta. Es igual que la constitución boliviana. El que no tiene 50% más uno, cuando no tienes eso, va a ser una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, solo Dios sabe lo que va a pasar, porque ahí se van a jugar, ya no sé qué, pero va a ser una segunda vuelta sangrienta, políticamente hablando, por supuesto, ¿no? Va a ser una segunda vuelta sangrienta. Y si gana el MAS, ya sabes, o sea, tienes una
una sola vertiente desde la Plaza Murillo hasta la Plaza 24 de septiembre, ¿no? Habrás diseñado un cordón umbilical tremendamente fuerte, hablando en términos políticos, ¿no? Si la gobernación si la gobernación de Santa Cruz es masista. De no ser así, vas a tener una ruptura, porque vas a tener, creemos ahí, que como dice Julio, o por lo menos eso es lo que entiendo, ¿no? No es pues una dirigencia nacional. Es que ese es el problema, Julio, ¿no? De las clases políticas cruceñas no nacen dirigencias nacionales, porque ideológicamente están condicionadas a dirigir la región, no la nación. Entonces, con excepción de Banzer, que era otro momento histórico y él sí tenía una visión nacional, los que vinieron después son muy regionalistas. Entonces, pero ese es un tema, ese sí que es un tema de otro capítulo, de otro diálogo, de otro día, ¿no? Pero ese es el problema de la dirigencia cruceña, ¿no? Que de ganar creemos, yo lo que creo es que no va a haber una dirección nacional de creemos. Lo que va a haber es un fortalecimiento tremendamente grande de los sectores, entre comillas, conservadores de Santa Cruz, racistas, que van a hacer una oposición muy fuerte desde aquí, desde parapetándose aquí. Entonces, esa es para mí la importancia de la elección de la gobernación en Santa Cruz, en el departamento. Sobre la ciudad, no sé, yo creo que ahí estoy como Paul, es muy difícil saber porque muchos candidatos, chiquitos todos, y sí, la campaña la está haciendo más fuertemente la señora Sosa, pero es una campaña que yo también coincido, no sé hasta dónde tiene las de ganar porque no tiene mucho apego, la gente no la quiere a ella, entonces, pero el resto de la gente, ¿a dónde va a ir? Se va a ir con la señora Salvatierra. Es posible que sí, porque hay una gran militancia masista aquí, pero ¿le dará para ganar a ella o se irá a ir con Role Aguilera? Es muy difícil saber esto, ¿no? Yo en eso sí que alzo las manos porque esto es adivinanza ya. En cambio, en la gobernación, más o menos, el olfato político me dice lo que acabo de decir. En la alcaldía, no, esperaremos nomás lo que dicen las encuestas. A mí me llama la atención mucho, igual que a ti, Julio, el Alto, porque el Alto es otro sitio donde solo Dios sabe lo que va a pasar. Si gana como tú intuyes que puede ocurrir con la señora Copa, y yo intuyo lo mismo desde aquí, aunque no estando cerca, digamos, ¿no? Las perspectivas de la señora Copa no son pues las mismas que las de Camacho, ¿no? La señora Copa tiene una visión nacional y ya lo ha demostrado. Ella no es una alteña de profesión, digamos, no es como el de la Cruz, digamos, ¿no? O ni siquiera como el Malcu, ¿no? Ella tiene una vocación nacional, ella sabe que se puede sentar en la silla y que puede ser una dirigente nacional de este país, sobre todo con la raigambre indígena que tiene y con el hecho de que es mujer. Entonces, a mí me llena de interrogantes lo que va a pasar en el Alto, porque si ella se encumbra como alcaldesa y tiene una buena gestión, más que una gestión, ser cantallado, una buena gestión política, ¿no? El derrotero de ella puede ser tremendamente interesante y ahí sí se puede generar una oposición, pero claro, es una oposición a la movimentista, ¿no? Es una oposición como ocurría en los años 60, ¿no? Es el Guevara contra el Siles contra algo así, digamos, ¿no? Pero sí me parece muy contestataria porque ella ha sido echada del MAS de mala manera y no solo de mala manera, por malas razones, ¿no? Entonces, yo creo que ella si tiene una perspectiva política interesante, va a ser contestataria al MAS. De otra. Un placer, Julio, realmente muy bien, muy lindo verte de tanto tiempo y de compartir ideas como siempre, pues, ¿no? Muy interesante y tu vivencia en México por demás interesante. Y Paul, lo mismo, siempre contigo, cada sábado estamos aquí. El próximo sábado lo hacemos en inglés, Julio, ya vas a ver cómo salimos al éter hablando en inglés sobre política boliviana, pero bueno, ahí estamos perseverando, como dicen, ¿no? Está muy bien, el inglés es el idioma en el mundo y habrán, no sé si muchas, pero habrán personas que sí tienen interés y que no hablan castellano y que se pueden informar de la discusión y del debate en Bolivia. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Paul, por la oportunidad de compartir un rato desde el Collao, desde las alturas.
y a ver cuando me pase por Santa Cruz echaré un llamado a pesar del coronavirus, a ver si nos podemos tomar un vino por ahí. Ya, gracias a ti. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, Julio, ¿tienes presencia en las redes para que la gente que esté viéndonos te pueda buscar o seguir ahí? En Sí, sí, Facebook. claro. A ver, Sí, sí, sí. Tengo, ¿cómo te buscamos o cómo te encontramos? así, yo tengo una página Ujú. que se llama Julio Aliaga Lairana, así como está mi nombre, Ajá. es mi página. Ahí hablo de política. En Facebook. En Facebook. Muy Y bien. tengo un perfil que estoy con mi nombre completo, Julio Eduardo Aliaga Lairana. Ahí no hablo de política, sino muy Esa es rara tu vez. página Ahí hablo personal. En de Twitter poesía, dijiste. de cocina. Y en En, Twitter soy @Julio Aliagal. Muy bien, eso vamos a incluir en los comentarios o en el link. Y gracias, de verdad, gracias. Una conversación muy interesante y desearles a todos un buen fin de semana y que se cuiden mucho. Muy Ustedes bien, también, un abrazo. gracias. Chao. Hasta la Chao, próxima. vale.